¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Alberto Martínez Mendoza, con la matrícula BNL 09-1783, con la materia de electricidad y magnetismo. A día de hoy es 30 de agosto del 2024. Como proyecto integrador, me pide contestar las siguientes preguntas. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad del día de hoy? Pues los circuitos eléctricos son redes de elementos eléctricos conectados entre sí para poder permitir el flujo de corriente eléctrica. Estos pueden incluir resistencias como capacitores, inductores y interruptores. Pues el día de hoy, eso en la sociedad, ¿qué es lo importancia, verdad? ¿Cuál es la importancia en la sociedad? Pues tenemos como que es la tecnología y la comunicación, tanto como teléfonos y electrodomésticos, como en la casa y en locales, como también es la salud, ¿verdad? Equipos médicos como mascarillas, máquinas de resonancia magnéticas y ventiladores eléctricos, ¿verdad? Como segunda pregunta tengo, ¿a qué se refiere las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se les pueda dar? La primera es la ley de corriente. Esta ley establece que la suma de las corrientes que entran a un nodo o punto de conexión es igual a la suma de las corrientes que salen de él. En otras palabras, la corriente total de un nodo debe ser cero. La segunda es la ley de tensión. Esta ley afirma que la suma algebraica de todas las tensiones de un circuito cerrado es igual a cero. Esto significa que la energía total ganada o perdida al recorrer un lazo completo de un circuito también debe de ser cero. La primera aplicación es el diseño de circuitos eléctricos, ya que estas leyes son fundamentales para diseñar y analizar el circuito complejo, como amplificadores, filtros y fuentes de alimentación. Permiten calcular los valores de voltaje y corriente en cada componente del circuito. Como segunda aplicación, diagnóstico de fallos en sistemas eléctricos, como lo son los ingenieros utilizan las leyes de Kirchhoff para localizar y diagnosticar fallos en sistemas eléctricos, como cortocircuitos o componentes defectuosos, asegurando el funcionamiento seguro y eficiente del dispositivo o sistema eléctrico. En la siguiente pregunta tenemos, ¿qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Pues las fuentes de alta tensión son dispositivos o sistemas que proporcionan voltaje elevados, generalmente superior a los 1000 volts. Esto se representa con una kV, para su uso de diferentes aplicaciones eléctricas, ¿verdad? Estas fuentes pueden ser como generadores, transformadores o convertidores que elevan la tensión para fines específicos. Una de las funciones del circuito eléctrico tiene como equipos especializados. Algunos equipos y procesos industriales requieren de alta tensión para su función, como los aceleradores de partículas, equipos de rayos X. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Pues si bien existen varios métodos de análisis para resolver circuitos eléctricos, cada uno tiene su diferente enfoque. Tenemos como la primera, que es la ley de Ohms. Esta relaciona la tensión y la corriente y las resistencias en un circuito, como lo es también la ley de Kirchhoff, que utiliza para resolver los circuitos más complejos aplicando las leyes de corriente y tensión. Otro método para poder resolver es análisis nodal. Este quiere decir como los métodos de nodos. Se basa en la ley de corriente de Kirchhoff y se utiliza para encontrar el voltaje en diferentes nodos del circuito. Este método es utilizado para circuitos con muchas resistencias conectadas a un nodo común. Como última tenemos cuáles son las aplicaciones del capacitor. Pues bien, los capacitores, también conocidos como condensadores, tienen múltiples aplicaciones en diferentes áreas de la electrónica y la ingeniería electrónica, debido a su capacidad para almacenar y liberar energía. Un ejemplo para esto podría ser bien el almacenamiento de energía, ya que los capacitores almacenan energía eléctrica que puede ser liberada rápidamente, lo que hace útiles en fuentes energéticas de respaldo, como sistemas de arranque para motores y dispositivos eléctricos portátiles. Otro ejemplo también puede ser el filtro de señal. Se utiliza en fuentes de alimentación y circuitos de audio para filtrar el ruido y suavizar las variaciones de voltaje, mejorando la calidad de la señal. Un ejemplo más podría ser acoplamiento y desacoplamiento. El circuito eléctrico de los capacitores permiten el paso de señales de corriente alterna, AC, mientras bloquean la corriente continua, DC, lo que es útil para separar diferentes etapas de una
amplificador o circuito.